a esta reunión de domingo que es súper especial. Hoy festejamos, celebramos la resurrección de Jesús que salvó nuestras vidas. Deseamos de corazón que junto a sus familias puedan celebrar el nombre de Jesús y que levanten en alto a quien murió y resucitó por cada uno de ustedes.
Queridos hermanos, les saludo en el amor de Cristo, esperando que se encuentren bien, compartiendo este día en familia. Les abrazamos junto a mi esposa y junto también a mi madre en el amor de Cristo, esperando que la bendición del cielo esté siendo derramada sobre cada una de sus vidas. Una vez más agradecerle por sus oraciones, por su aliento a través de sus palabras y sus mensajes que han reconfortado nuestra alma, por lo cual estamos muy agradecidos como familia en el Señor. En este día quiero compartir con ustedes una meditación de la palabra y le invito a que abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 9. Vamos a leer del versículo 24 al 27 y lo hacemos en el nombre de Jesús. Dice así su palabra: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, pero que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Le invito a que oremos al Señor. Padre amado, gracias Señor por este día que tú nos das, este día que hemos apartado, que hemos separado para honrarte, para servirte, Señor. Si bien en estas semanas no lo podemos hacer como congregación en forma presencial, qué bueno es, Señor, que lo podemos hacer en familia. Y al hacerlo, Señor, contamos con la presencia, con tu presencia, con tu participación en medio de cada una de estas reuniones que tenemos virtuales, Señor. Pero lo que en lo natural es virtual, en lo espiritual es algo poderoso, Señor, porque donde está tu espíritu, dice tu palabra, allí hay libertad, Señor. Y por eso en esa libertad queremos, Señor, meditar en lo que tú nos vas a hablar en este día. Señor, dispongo mi vida en tus manos, seas usándola como un instrumento para edificar, para bendecir, Señor, y también preparando el corazón de cada uno de tus hijos para que esta semilla de tu palabra pueda producir al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, gracias porque tú lo haces en tu nombre, Jesús. Amén. El apóstol Pablo, al igual que Jesús en la tierra de Palestina, usaba, cuando hablaba en territorio donde la cultura griega era predominante, usaba ciertas parábolas o ciertos ejemplos que eran bien entendidos por la gente del lugar para explicar algunas verdades espirituales. En este caso nos encontramos hablándole a los corintios acerca de la competencia, la carrera, el atletismo, y lo hace de esta manera porque en Corinto cada 2 años se celebraban los Juegos Hípnicos, algo así como lo que son los Juegos Olímpicos ahora. En esa época y mucho antes de Cristo ya ellos tenían el hábito, tenían la costumbre de celebrar este tipo de competiciones. Así que él habla allí de los que corren en el estadio, porque en ese lugar había un estadio para realizar este tipo de competencia, y habla de que solamente uno se lleva el premio, porque como sabemos en las carreras solamente uno sale primero. En el caso, como está hablando de la carrera espiritual, la carrera del creyente, el cristiano,
no se refiere que hay un único ganador, que hay uno que solamente se lleva el premio, sino que está resaltando el hecho de que no es solo comenzar la carrera, sino que tenemos que terminarla. Esa será nuestra victoria, terminar la carrera de la forma correcta. Y dicen los historiadores que aquellos que competían en estas carreras tenían que jurar ante las autoridades que iban a presenciar esa carrera, que habían tenido como mínimo 10 meses de entrenamiento duro para participar de esa competición. Por eso los corintios, cuando el apóstol Pablo hablaba de la carrera, ellos conocían todo esto, ellos entendían acerca de la preparación, de la disciplina, de la entrega que estos corredores tenían que tener para lograr su objetivo de ganar la carrera. Por otro lado, después sigue hablando de otro tipo de deporte o de disciplina, habla de la lucha, algo así como el boxeo. Está hablando ahí peleo, no como quien golpea al aire, o sea, también siempre refiriendo o enfocando en no desperdiciar energía, no desperdiciar fuerza, estar bien enfocado, estar bien disciplinado, y habla también de golpear su cuerpo y ponerlo por servidumbre. Dicen que algunas traducciones hablan de poner el ojo morado y no hablando de un sacrificio, de ascetismo, de estoicismo, de alguna cuestión sacrificial física, sino que está hablando de la carne, de sus deseos, de tener una disciplina para moverse en esta carrera correctamente en el sentido espiritual. Entonces, el apóstol está dispuesto a sacrificarse, a tener una vida disciplinada espiritualmente para lograr su cometido, su llamado de predicar el Evangelio a los gentiles. Y bueno, este es la parábola, el ejemplo que les habló en esa ocasión a los hermanos de Corinto y nos habla en este día a cada uno de nosotros. Alguien ha dicho que lo único que se alcanza sin esfuerzo es la vejez, ¿sí? Los años vienen solos, pero si queremos conocer la victoria, tener éxito en otros ámbitos de nuestra vida, deberemos esforzarnos, deberemos disciplinarnos, ya sea en nuestra preparación, ya sea en lo laboral, ya sea en el matrimonio, ya sea en la familia, ya sea en la carrera, ya sea en la profesión. Deberemos esforzarnos. Los éxitos no caen del cielo. Si bien Dios nos bendice, Dios nos da al creyente, le da la capacidad, la sabiduría, el respaldo para que pueda lograr alcanzar sus sueños, sus metas, sus propósitos, lo que Él ha colocado en nuestros corazones, pero demandará siempre de un esfuerzo. Dios nunca hará lo que nosotros podemos hacer. Él no tomará los libros por nosotros, Él no orará por nosotros, Él no se preparará, no estudiará por nosotros. Hay un esfuerzo que vendrá de parte de cada uno de nosotros y eso nos llevará siempre al éxito. Entonces, el primer llamado que nos hace Dios a través de esta comparación con la carrera es a que nos ha llamado a triunfar, nos ha llamado a la victoria. Esto de correr para ganar es justamente un llamado a la victoria. Dios nos ha dado todas las herramientas que necesitamos para
correr la carrera de creyente, transitar nuestra vida como hijos de Él para mantenernos en victoria. Y por eso es que tenemos que entender que esto demandará disciplina, demandará sacrificio. Hoy cuando vemos los Juegos Olímpicos, tenemos información acerca de los años de preparación, los días, los meses, las horas que cada atleta está disponiendo para entrenar, para alimentarse, para prepararse, para que luego en una carrera, en una competencia de solo minutos, pueda definirse su resultado, ¿no? Entonces lo previo es lo que determina el resultado, y en nuestra vida espiritual también debemos esforzarnos, sacrificarnos, no un sacrificio físico o algo que implique un dolor, sino que ese sacrificio habla de sacrificar nuestra carne, sus deseos, su comodidad, su deseo de no ir por las cuestiones espirituales, de no priorizar. Entonces, cuando uno se disciplina y cuando uno se esfuerza, tenemos esta carrera con la perspectiva de alcanzar la victoria, ¿sí? Hay un premio, hay una recompensa para todos los que llegan. No es uno solo, como en el caso de estos juegos o estas carreras que conocían los corintios, sino que hay un premio, hay una recompensa para todo aquel que se atreve a mantenerse en disciplina, en esfuerzo, y por eso el Señor es lo primero que nos recalca o nos habla o nos insta a través de esta palabra. Estamos llamados a correr con toda nuestra fuerza, a dar lo mejor de nosotros para alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Por otro lado, también nos habla de que Dios nos va a dar un premio. En el caso de estas carreras ahí en Corinto, el premio era una corona o hecha con ramas de laurel o con ramas de pino, pero si bien era una honra para el que la obtenía, era algo perecedero, que llegado un momento se secaría y ya perdería su valor temporal. Pero porque todos los premios que nos pueden dar en el mundo, todos los títulos, todas las posiciones y los logros son temporales. Ahora, los premios que habla la palabra de Dios, las recompensas que Dios tiene para aquellos que permanecen fieles, que terminan la carrera, que se mantienen en victoria, son premios que alcanzan la eternidad. Nuestra carrera aquí en la tierra es muy corta en relación a la eternidad, pero Dios nos ha llamado primero a realizarla en victoria, y segundo, recordándonos que hay un premio, hay una recompensa, que no es en vano el ser disciplinado, el poner todo nuestro esfuerzo por correr de la mejor manera. La Biblia habla de muchos, de coronas, habla de premios, habla de expresiones de Dios para aquellos que terminan la carrera. Como decía el apóstol Pablo, he terminado la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Y siempre encontramos que habla, esas recompensas están relacionadas con la perseverancia y con el servicio, con la fidelidad al Señor y nuestro servicio. Así que Dios va a premiar nuestra perseverancia. No somos salvos porque perseveremos, perseveramos porque somos salvos. Esa es algo que siempre debemos recordar. La salvación es un acto de gracia de parte de Dios,
pero al analizar este ejemplo del apóstol Pablo como otros, el apóstol no ve la salvación como un hecho puntual en la vida, sino como la vida misma, como toda esta trayectoria, ¿sí? De personas, de gente que cree en Jesucristo y que comienzan esa carrera y perseveran, porque son salvos, perseveran. No es que persevera para ser salvos, sino porque son salvos, perseveran y además sirve al Señor. Hemos sido llamados a servir, hemos sido llamados a dar. Así que Dios va a recompensar ese esfuerzo. Allí a los Corintios también le dicen en alguna oportunidad que nuestro trabajo en el Señor no es el mal, que toda disciplina, sufrimiento, todo lo que por allí nos abstengamos, como dice ahí, que los que corren se abstienen para recibir una corona, hay una disciplina, hay un entrenamiento, hay un esfuerzo, no es en vano. Dios nos dará un premio que tiene un alcance eterno. Así que también resaltamos esto de la disciplina. Dios en verdad quiere que cada uno de sus hijos podamos ser hombres y mujeres disciplinados en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de oración, en nuestra vida de palabra, de preparación, de servicio, de testimonio, que podamos ser ordenados. Eso demandará sacrificio, eso demandará enfoque, eso demandará priorizar. Por eso es que tenemos que pensar que esta carrera necesita y requiere de nosotros no solamente nuestro esfuerzo, sino nuestra disciplina, de mantenernos en verdad en una constante comunión con el Señor, una búsqueda de vivir en integridad, de mantenernos en santidad. Por eso es que el apóstol decía, no voy a golpear al aire, voy a ser certero, no voy a perder energías, esfuerzo en aquello que no me permite mantenerme en victoria, que no me permita llegar al final de la carrera, y voy a golpear mi cuerpo, voy a negar, le voy a negar a mi carne su comodidad, sus deseos, y eso lo voy a hacer con tal de terminar la carrera de una forma adecuada. Y podemos decir que en la vida nos vamos a encontrar no solamente en el ámbito de la iglesia, en el ámbito de los creyentes, sino en general con básicamente tres tipos de personalidades. Aquella persona mediocre que digamos que no pasa el tiempo, pasan los años y están siempre igual, no hay una perspectiva de avanzar, de mejorar, de crecer en general en la vida. Y esto independientemente de si tiene o no recursos, si tiene o no mucha capacidad, porque hay sobrados ejemplos de personas que sin nada de recursos, sin nada de apoyo, de historia, etcétera, han logrado cosas extraordinarias. Porque la mediocridad pasa por una forma de pensar, una forma de moverse en la vida. Después de ese nivel está lo ordinario, las personas ordinarias, ¿sí? El término medio, aquellos que avanzan un poco más, que tienen ciertas expectativas en la vida, que logran avanzar, pero siempre hasta un determinado nivel y a partir de ahí no pasan, no avanzan. Y por último, aquellos que podríamos decir las personas o la gente, los creyentes extraordinarios, aquellos que hacen algo extra, aquellos que no se conforman, aquellos que no se quedan en donde están, que siempre procuran
avanzar, dar un paso más, caminar una milla más, esforzarse un poco más para que para lograr objetivos, para lograr metas, para avanzar en esta carrera de la vida. Así que por eso es que Dios a través de este mensaje nos está llamando a que podamos ser gente extraordinaria, como Él es un Dios extraordinario. En la época de Pablo habían muchos dioses en todo el imperio romano, para los romanos, para los griegos, y por supuesto en Oriente también había muchos más. Sin embargo, el único extraordinario, el único que hacía lo que ningún otro podía hacer, era el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de David, el Dios de Daniel, el Dios de los discípulos, el Dios de amor al cual hoy estamos sirviendo. Por eso, para que nosotros podamos crecer en nuestra vida espiritual, tenemos que hacer un extra. Si queremos crecer en nuestra vida matrimonial, habrá que hacer un extra. Si queremos crecer en nuestra vida laboral, habrá que tener un extra, dar un extra. Y así en la economía, en la salud, habrá que dar un extra, habrá que hacer un esfuerzo más, disciplinarnos aún más para que podamos pasar a ser esa gente que Dios está esperando que corra la carrera, que da un esfuerzo más, que puede tener inconvenientes, que pueden haber obstáculos, pero que da un paso más hacia adelante, que se disciplina, que se esfuerza, que permanece, que sirve, que sigue adelante a pesar de las circunstancias. Y para ir concluyendo, una de las cosas que a veces no nos permite movernos en este nivel de gente que sale de la mediocridad, que sale de lo ordinario, de la media, que empieza a caminar en niveles de lo extraordinario, es la rutina, es el acostumbrarse, el amoldarse, el caer en un círculo, en una rutina que no nos permita crecer. Y esto en todos los órdenes, en el orden espiritual, en el orden de la familia, del matrimonio, de lo laboral. Cuando llegamos a un punto en el que nos envuelve la rutina, se nos hace muy difícil crecer, avanzar, pasar de lo ordinario a lo extraordinario. Pero en Dios sí se puede, y por eso Él nos dice que debemos correr de tal manera esta carrera que podamos alcanzar el premio, que podamos pasar de lo común a lo extraordinario en el Señor. Y quiero terminar con este ejemplo. En el capítulo 3 del libro de los Hechos nos encontramos con aquel hombre que estaba postrado a la entrada del templo allí en Jerusalén. Era un día más, un día común y corriente. Como tantos otros días, este hombre estaba allí pidiendo limosna porque no podía valerse por sí mismo. Muy probablemente muchos que pasaron por allí, habían entre ellos gente mediocre que lo vio muchas veces, pero nunca pudo ayudarle porque nunca tuvo cómo hacerlo, porque no creció, no avanzó, no tuvo cómo ayudarle. Otra gente que tal vez avanzó un poco más y le pudieron dar alguna ayuda. Sin embargo, este día común y corriente, este día ordinario,
se transformó en un día extraordinario cuando aparecieron Pedro y Juan en ese lugar, porque ellos no tenían dinero, no tenían recursos para darle, para ayudarle, pero sí tenían algo que es la presencia de Dios, el poder de Dios en sus corazones. Y cuando vieron a ese hombre pidiendo limosna, ellos le dijeron: míranos. Y Pedro le dijo: aunque no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y eso que nadie puede hacer con el dinero. Por eso hablamos que a veces no importa si no están los recursos. Lo importante es que tengamos a Dios en nuestro corazón, porque Él es el Dios de todo recurso, que respalda a sus hijos. Y ese día, que era un día ordinario, se transformó en un día extraordinario para aquel hombre, porque entró saltando y alabando a Dios en medio del templo. Así que, porque hubieron dos discípulos de Cristo que habían dejado de ser gente ordinaria, se habían transformado en gente extraordinaria, porque habían creído en Jesucristo, porque estaban caminando, corriendo esta carrera, porque no dudaron, no titubearon en ningún momento, porque le creyeron al Señor y le cambiaron la vida a aquel hombre que durante tantos años seguramente había padecido de estas limitaciones. Todo el resto de una gran cantidad de gente que habitaba en Jerusalén se habían acostumbrado a lo rutinario. Ese hombre estaba allí siempre y pedía limosna. Bueno, algún día lo ayudaré, otros lo ayudaban tal vez todos los días, pero la rutina lo llevó a considerarlo como parte del paisaje. Pero sin embargo, los discípulos de Jesús hicieron algo extra, hicieron algo que ningún otro hizo. No lo vieron como algo normal, hicieron algo más, y eso le cambió la vida a este hombre. Ese mismo poder, esa misma autoridad, esa misma gracia es la que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Así que el Señor nos insta a que podamos caminar como gente extraordinaria, gente que va un paso más allá, gente que Dios puede usar para levantar a un caído, para no habituarse a la rutina de un matrimonio que siempre funciona de la misma manera, sino que hace algo extra para que las cosas cambien, que se da cuenta que hay cosas que no funcionan en el hogar, pero que no entra en la rutina, en acostumbrarse al paisaje de que siempre será así, sino que hace algo extra, que ayunará, que orará, que hablará, que pedirá consejo, pero que no se va a quedar así, hará algo extra para que pueda esa situación cambiar. Y por eso es que Dios, a través de esta palabra, nos insta para que podamos esforzarnos, para que podamos dar más. En el Señor podemos. El apóstol Pablo llegó a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay veces que en lo humano llegamos a un límite, en lo humano llegamos a un techo, pero en Cristo podemos dar algo más. Si los discípulos hubieran dicho: bueno, no podemos darle nada porque no tenemos dinero, ese hombre hubiera seguido siendo parte de la rutina diaria en la ciudad de Jerusalén. Pero como ellos tenían a Jesucristo, tenían al Espíritu Santo en sus corazones, hicieron algo extra, pusieron en marcha su fe, y eso transformó aquella rutina en algo que realmente fue un impacto para aquella ciudad. Dios nos permite en este tiempo ser ese tipo de gente, que no nos quedemos aún en estos tiempos tan difíciles que nos tocan vivir, con esta pandemia, con las limitaciones de no podernos reunir, de a veces no podernos abrazar, de no podernos
juntar como es parte de la esencia del cuerpo de Cristo, pero saber que eso no nos podrá detener, que podemos correr la carrera para ganar, que podemos mantenernos en victoria y que podemos dar un extra más, que no nos debemos habituar ni entrar en ninguna rutina. Esto no sé cuándo va a pasar, pero en algún momento va a pasar. Lo importante es que en el mientras tanto estemos entrenando, estemos esforzándonos, estemos fortaleciendo nuestros músculos espirituales, que no claudiquemos en la oración, en el clamor, en la intercesión, en la palabra, en el servicio. Si no lo podemos hacer cuando nos congregamos, pero sí podemos servir en el hogar, podemos servir en el trabajo, podemos servir encontrándonos con un montón de lisiados que están por la calle, y como Pedro y Juan, tener esas palabras, no tengo un remedio, no tengo dinero, pero sí tengo a Cristo en mi corazón, en el nombre de Jesús. Él te puede levantar, te puede dar nueva vida, te puede transformar, te puede cambiar. Lo que Dios ha colocado en nuestros corazones, estos vasos de barro que somos, es poderoso, un tesoro grandioso, que si lo ponemos en las manos del Señor y nos disciplinamos y nos esforzamos para hacer un extra más en todo lo que es nuestra carrera, nuestro caminar diario, vamos a ver el poder de Dios manifestándose en una forma extraordinaria. Así que debemos correr para ganar, no para ganarle a otro. Debemos correr para ganar, para superarnos a nosotros mismos. Por eso el apóstol habla de disciplina, habla de superación, habla de esfuerzo propio, porque a veces tenemos que vencer nuestros temores, a veces tenemos que vencer nuestras dudas, a veces tenemos que vencer aquellas cuestiones que vienen de nuestro pasado, de nuestros fracasos, pero saber que Dios nos ha llamado para caminar en victoria, que Él tiene preparada una recompensa para todos aquellos que puedan llegar y correr esta carrera en la forma adecuada, y que si estamos dispuestos a hacer ese extra que nos diferencie de lo ordinario, Dios se encargará de hacer a través de nuestra vida cosas extraordinarias. Que Dios te bendiga, iglesia, y te invito a que oremos al Señor. Bendito Dios, te damos gracias por este día, Señor, porque podemos meditar en tu palabra, en este consejo, en estas palabras del apóstol Pablo. Gracias, Señor, porque podemos caminar en victoria, podemos correr esta carrera en victoria. Señor, y como habla Hebreos 11, tenemos una gran nube de testigos que nos dicen y que nos alientan a través de la Escritura, diciéndonos sí se puede, sí es posible, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestros temores, a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestros errores, podemos seguir adelante. Siempre habrá algún personaje bíblico que nos estará diciendo se puede avanzar, hay que esforzarse, hay que disciplinarse, hay que decirle no a la carne, a sus deseos, a su comodidad, pero el Señor les va a respaldar como lo hizo conmigo. Tendremos a un Moisés, a un Gedeón, a un David, a un Daniel, a una Ruth, a una Esther, hablándonos y diciéndonos: Dios respalda a aquellos que se esfuerzan, a aquellos que le creen, a aquellos que se atreven a dar un paso más, a hacer un extra más para salir de la mediocridad, de lo ordinario, y pasar a ser aquellas personas extraordinarias que hemos sido llamados a ser. Señor, te ruego que tú bendigas a cada varón, a cada mujer valiente, Señor, en este tiempo, para que no retroceda, para que no se detenga
cuando hablamos de carrera es algo que uno no se detiene hasta llegar a la meta, Señor, y todavía nos queda camino por recorrer entre que lleguemos a la meta final y escuchemos aquellas palabras de elogio de parte tuya. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, y que nos des el premio que no merecemos, pero que en tu gracia tú nos vas a otorgar. Hasta que llegue ese día queremos mantenernos en victoria, llevar una vida disciplinada, esforzándonos para perseverar y servirte, Señor, de manera tal de que cuando el mundo nos vea, no nos vea como uno más, sino como gente extraordinaria. Que no nos habituemos a rutinas que nos impiden crecer, nos impiden avanzar, sino que siempre estemos dispuestos a dar un paso más, un esfuerzo más para alcanzar todo lo que tú has dispuesto a hacer a través de nuestras vidas y con nuestras vidas. Señor, sea bendecida tu iglesia, tu pueblo, cada familia, cada varón, cada mujer, cada joven, cada adolescente, cada niño, Señor. Que esta sea la mentalidad que podamos tener, sabiendo que tú valoras el esfuerzo, que tú valoras una vida de disciplina, una vida de entrega, y que no solamente esto, sino que tú la respaldas y que aún, Señor, tú le premiarás finalmente al final de la carrera. Señor, gracias. A ti sea toda gloria, a ti sea toda honra y a ti sea todo honor por siempre. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano y hermana. Les abrazo en el amor de Cristo.